Ah, jóvenes, atiendan. Bien, jóvenes. A ver, vamos a hablar acerca de las plantitas. ¿Ya? ¿Las plantitas serán útiles o no para nosotros? No. ¿Cómo que no? Claro que sí. De acuerdo, claro que sí. La hierba. Ah, la hierba buena, claro que sí, la hierba buena. Sí, sí, buena. La otra La también. otra. Ah, jóvenes, miren, una plantita a nivel de la hoja, ¿qué es lo que hace? Gracias a la luz, gracias al CO2, estoy recordando fotosíntesis, ¿no? Y gracias al agua, ¿qué es lo que hace la plantita? Fotosíntesis. ¿Qué produce? Produce alimento, C6, H12 o 6, ¿de acuerdo? Produce alimento, produce glucosa. ¿Qué más produce la plantita? ¿Qué libera? Oxígeno, ¿de acuerdo? Esta glucosa, este alimento, es importante para todos los seres vivos, porque a partir de este alimento todos los seres vivos que vamos a obtener energía, ATP para poder vivir. Este oxígeno es importante ¿para qué? Para que podamos respirar, para la respiración. Entonces, las plantitas son muy importantes porque nos brindan alimento para obtener energía. Las plantitas nos brindan oxígeno para poder respirar, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver también que hay plantas medicinales, ¿de acuerdo? Plantas medicinales, ¿ya? Bueno, plantas alimenticias, plantas industriales también. Primero, ¿qué más? Alucinógenos. Ya, también vamos a comentar, ya, también vamos a comentar, ¿ya? También, bien. A ver, jóvenes, a ver, ponemos acá Reino Plantae, ponemos las plantas, como estamos viendo sus características, decimos las plantas son organismos eucariotas. Se les dice eucariotas porque tienen células con núcleo. Las plantas son organismos autótrofos. ¿Por qué se les dice autótrofos? Porque pueden formar su propio alimento, pueden hacer fotosíntesis. Y para que hagan fotosíntesis tienen una organela. ¿Cómo se llama? Cloroplasto. Las plantas tienen a la organela cloroplasto. ¿Y qué hay dentro de este cloroplasto? Dentro de este cloroplasto tenemos un pigmento de color verde llamado clorofila, con pigmento de color verde llamado clorofila, ¿ya? Pigmento verde, clorofila. Y gracias a la clorofila las plantitas captan la luz, ¿ya? Y gracias a esa luz pueden hacer fotosíntesis, pueden formar alimento. Entonces en el cloroplasto se realiza la fotosíntesis, por eso decimos que son organismos autótrofos. Bien, las plantas son organismos ya sea unicelulares o pluricelulares. Las plantas son organismos con una célula, hay casos de algas unicelulares, o organismos con muchas células, por lo general no son pluricelulares, multicelulares. Las plantas son organismos que tienen las plantitas tienen pared celular. A ver, ¿y qué componente hay en la pared celular de las plantas? Mureína. Esa es en la pared celular de las bacterias, ¿ya? En los hongos hay quitina, acá hay queratina. Queratina es la proteína que está en las uñas, en el cabello, en la piel. Triquina. No. Ya, celulosa con pared celular constituida de celulosa. Además de celulosa pueden estar otros polisacáridos como la hemicelulosa. También, ¿quién puede estar? La pectina, recordando cuando vimos tejidos vegetales. Además puede haber lignina, ¿no? En la pared celular, lignina. ¿Qué más puede haber? Suberina, ¿no? Hablamos de lignina, suberina cuando la célula vegetal muere, ¿no? Cuando la célula muere en su pared celular es porque se ha acumulado bien lignina o bien suberina. A ver, ¿qué hay en el xilema? ¿Lignina o suberina? Muy bien, en el xilema hay lignina, ¿de acuerdo? En el xilema hay lignina, también en el esclerénquima hay lignina, ¿no? Mientras que la suberina está en el suber, ¿no? En la peridermis, ¿ya? En suber, en la peridermis, ahí está la suberina.
son tejidos que tienen células muertas porque en su pared celular tienen lignina o suberina. Pero por lo general es celulosa, no hemicelulosa, pectina. La más importante, la más conocida, la celulosa. Muy bien, decimos por acá, las plantas son organismos sésiles. ¿Por qué decimos sésiles? Así es, no tienen desplazamiento. Eso es lo correcto. ¿Movimiento pueden tener? Claro que sí, mueven sus hojas, no mueven sus flores, pero en el mismo lugar. En cambio acá las plantitas no se desplazan. Si no se desplazan, ¿qué decimos? Son organismos sésiles, porque no se desplazan. Las plantas son organismos que tienen alternancia de generaciones. Las plantas tienen alternancia de generaciones. ¿A qué nos referimos? Las plantas en un momento de su vida son diploides, es decir, son esporofitos. Las plantas en un momento de su vida son diploides, es decir, son esporofitos. Y las plantas en otro momento de su vida son haploides, es decir, gametofito. Las plantas tienen dos generaciones, una llamada esporofito y otra llamada gametofito. Alternan estas generaciones, por eso es alternancia de generaciones. ¿Qué es lo que hace el esporofito? El esporofito por meiosis forma esporas. Por meiosis forma esporas. Las esporas son haploides. ¿Qué es lo que hacen estas esporas? Desarrollan, se dividen por mitosis y forman a un gametofito. ¿Qué es lo que hace el gametofito? El gametofito, que es haploide, va a formar gametos. El gametofito forma gametos. ¿Qué hacen los gametos? Los gametos se van a fusionar, van a restablecer el número diploide, forman el cigoto. Ese cigoto se divide por mitosis y que forma un esporofito. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el esporofito? Forma esporas, las esporas gametofito, el gametofito gametos, los gametos al esporofito, y así se repite el ciclo. Así se da la alternancia. Alternancia, no ciclo, no ciclo. Así se repite la alternancia de generaciones. Así es. Bien, jóvenes, gráficamente luego vamos a explicar acá el ciclo del musgo, el ciclo del helecho, el ciclo de las angiospermas, ¿ya? Ciclos de las plantas, jóvenes, de las plantas, ¿ya? Muy bien. A ver, ponemos por acá clasificación. Clasificación de las plantas. Clasificación de las plantas. Ya vimos sus características, ahora veamos su clasificación. Dos grupos de plantas. Plantas que no tienen semillas ni flores. Y luego pondremos plantas que sí tienen semillas y tienen flores. Plantas que no tienen semillas y flores son denominadas plantas criptógamas. Criptógamas, plantas que no tienen semillas, plantas que no tienen flores. Muy bien, dentro de estas plantas vamos a tener a tres grupos. Ponemos acá a las algas, vamos a tener a los musgos y a los helechos. Tres grupos, algas, musgos y helechos. Las algas son plantas primitivas. Las algas son plantas primitivas, son plantas acuáticas. Son plantas acuáticas. Las algas son plantas primitivas, son plantas acuáticas. Jóvenes, esto de las algas que están dentro del reino plantae lo mencionamos la semana antepasada, la semana pasada, ¿no? No, la semana antepasada, cuando vimos taxonomía. Recuerden que algunos científicos agrupan a las algas dentro del reino protista, otros científicos agrupan a las algas dentro del reino plantae. Y eso es lo que toma acá, eso es lo que se toma acá en la Pre-San Marcos, eso es lo que nos van a preguntar en un examen de admisión. ¿De acuerdo? Entonces, las algas están dentro del reino plantae, son plantas primitivas, ya son plantas acuáticas. Bien, dentro de las algas tenemos divisiones. Recordando en los animales, cuando decimos artrópodos, moluscos, anélidos, nos referimos a los fila, a filum artrópodos, filum anélidos, filum cordados. En las plantas no se puede decir filum. ¿Qué es en las plantas? División. ¿Ya? Entonces, en las algas vamos a tener 4 divisiones. La primera, división crisofitas. División crisofitas son las algas pardo doradas.
división crisofitas son las algas pardo-doradas. ¿A quién vamos a tener acá? Por acá vamos a tener, miren, un alga unicelular, ¿ya? Alga unicelular, ahí está, mira, se parece a puca, pero no es puca, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Quién es? Es una alga unicelular llamada diatomea. Pokémon. No, es una diatomea, ¿ya? Ahí está, una diatomea, alga unicelular, una diatomea. Bien, ¿por qué se caracteriza esta diatomea? Ponemos acá, tiene pigmentos. Con pigmentos. ¿Tendrá clorofila? Claro que sí. Para hacer la fotosíntesis tienen que tener clorofila. Pero en las plantas, cuando hablamos, jóvenes, en las plantas comunes que nosotros conocemos, hablamos de la clorofila A y B. ¿De acuerdo? Hay clorofila A y B en las plantas comunes, en las que nosotros conocemos. Ahora, en las algas, uno de los criterios de clasificación para agruparlos en divisiones, en grupos, es dependiendo del tipo de pigmento, dependiendo del tipo de clorofila. Por ejemplo, ¿qué tienen las crisofitas? Tienen clorofila A y C. Tienen clorofila A y C. ¿De acuerdo? Las crisofitas tienen clorofila A y C. ¿Qué más tienen las crisofitas? Tienen otro pigmento. Además de tener clorofila, que es de color verde, ¿qué tienen? Fucosantina o ficosantina. Es lo mismo, fucosantina o ficosantina. ¿De qué color es? De un color pardo. ¿Por qué se les dice algas pardas? Porque tienen fucosantina dominando a la clorofila. Tienen ambos, pero ¿quién se expresa? ¿Quién domina? ¿Quién es más abundante? La fucosantina, el pardo, sobre el verde. Por eso se les llama a las crisofitas algas pardas. Muy bien, ¿por qué se les dice doradas? Explicamos por acá. Tiene que ver con la pared celular. Con pared celular. Con pared celular. ¿Qué hay en su pared celular? En su pared celular hay sílice. Silicio más oxígeno, eso viene a ser el sílice. Y el sílice es de un color dorado. El sílice viene a ser de un color dorado. ¿Por qué se les dice pardo doradas? Pardo porque predomina la fucosantina sobre la clorofila. Doradas porque en su pared celular, que tienen sílice. Por eso se les dice pardo doradas. Muy bien. Las diatomeas podemos decir que son las algas unicelulares más abundantes. Tenemos acá, son las algas unicelulares más abundantes en los mares, más abundantes en el mar. Algas unicelulares bien abundantes. ¿Quiénes son? Las crisofitas, las diatomeas. Ponemos acá otro asterisco. División. División clorofitas. División clorofitas. ¿Quiénes son? Son las algas verdes. División clorofitas. ¿Quiénes están acá? Acá se encuentran las algas verdes. Muy bien. Básicamente, ¿qué pigmento tienen ellas? Clorofila. Ellas son las antecesoras de las plantas. Si son las antecesoras de las plantas que nosotros conocemos, ¿qué clorofila tendrán? A y B, ¿no? Porque habíamos dicho que en las plantas que nosotros conocemos, en la mayoría hay clorofila A y B. Entonces, ellas, por ser antecesoras, presentan clorofila A y B. ¿Ya? Presentan clorofila A y B. Muy bien. Recalcamos acá lo que habíamos puesto en las características generales de las plantas, con pared celular compuesta de celulosa. Con pared celular de celulosa. Muy bien. Ahora, dentro de las clorofitas, vamos a tener, dentro de las algas verdes, vamos a tener tres tipos. Ponemos acá clorofitas unicelulares. Clorofitas unicelulares. Tenemos clorofitas coloniales. Clorofitas coloniales y clorofitas pluricelulares. Clorofitas unicelulares, clorofitas pluricelulares, clorofitas coloniales. A ver, dentro de las unicelulares podemos citar a la chorela. Ahí está, una sola célula, alga unicelular llamada chorela.
Dentro de las coloniales, varias células. Ejemplo, el Volvox. Ahí está un conjunto de células. Ejemplo, por acá, el Volvox. Ya vamos a poner sus nombrecitos. Dentro de las unicelulares puede estar el alga Chorella. Chorella. Dentro de las coloniales podemos tener al Volvox. Ahí está el Volvox. Dentro de las pluricelulares, multicelulares, porque tienen muchas células, a diferencia de las coloniales. Miren, ambos hay muchas células, pero en las coloniales las células son independientes. Cada célula realiza su actividad, su metabolismo. En cambio acá, las células se adquieren funciones específicas. Por ejemplo, hay algunas células que se encargan de absorber agua, se encargan de absorber sales. Hay otras células que se encargan de la fotosíntesis. ¿Ya? Es mucho más complejo la organización en los organismos pluricelulares, a diferencia de los coloniales. A ver, dentro de los pluricelulares, acá tenemos al alga llamada ulva. Ulva, no vulva, ulva. O lechuga de mar. Ulva o lechuga de mar. Bien, jóvenes, una planta que nosotros conocemos, una planta común que tiene raíz, tallo, hoja. Y además puede tener flor. Raíz, tallo, hoja. Esa es una planta común. Pero ¿qué tienen por acá estas plantas primitivas, estas plantas acuáticas? Tienen algo parecido a la raíz, pero no es raíz. ¿Cómo se llama? Rizoide. Parecido a la raíz, pero no es raíz. Rizoide. Por acá, parecido al tallo, pero no es tallo. ¿Cómo se le dice? Taloide. Taloide, ya, taloide. Parecido al tallo, pero no es tallo. Taloide. Parecido a la hoja, pero no es hoja. ¿Cómo será? Ojoide. Ojoide, no es ojoide, ¿ah? Es filoide. Filoide, ¿ya? Entonces, estas plantas tienen rizoide, tienen taloide. El taloide viene a ser el cauloide. Y también tienen filoide. Cuando una planta no tiene raíz, tallo ni hoja, tiene rizoide, taloide, filoide, se le llama planta talofita. Planta talofita porque tiene rizoide, taloide y filoide. ¿Ah? Muy bien, jóvenes, ahí están las algas verdes, ahí están las antecesoras de las plantas, las clorofitas. Siguiente grupo, ponemos por acá otro asterisco, división. División feofitas. A ver, ponemos acá división feofitas. Cuando hablamos de las feofitas nos referimos a los sargassum. Ya son las algas pardas. Los sargassum son los organismos más grandes que hay. Ya estos sargassum llegan a medir hasta 100 metros, más de 100 metros. Ya los sargassum son las algas pardas. Muy bien. Mira, son grandes, pero no tienen raíz, no tienen tallo, ni tienen hojas. ¿Qué tienen? Rizoide, taloide y filoide. Siguen siendo plantas talofitas. Acá tenemos a un sargassum. Esas algas grandes que cuando vamos a la playa están ahí, ¿no? De color verde, de color pardo, son los sargassum. ¿Ah? Tenemos por acá entonces que son plantas talofitas. ¿Por qué son talofitas? Porque tienen rizoide, taloide y filoide. En cuanto a su pigmento, ponemos acá, tienen el pigmento con pigmento. ¿Tendrán clorofila? ¿Qué dicen? Sí. Claro que sí, ¿no? Para hacer fotosíntesis tienen que tener clorofila. Con pigmentos, clorofila. ¿Qué clorofila hay? A C. y C, ¿de acuerdo? Al igual que las diatomeas, clorofila A y C. ¿Qué pigmento más tiene? Fucosantina. Fucosantina o ficosantina. Fucosantina o ficosantina. Tienen fucosantina o ficosantina. ¿Qué más tienen? Caroteno. Caroteno, ya tienen caroteno. La fucosantina es de color pardo, el caroteno algo similar, ¿no? Pardo, anaranjado. ¿Ah? ¿Quién predomina? Predomina el caroteno y la fucosantina sobre la clorofila, por eso se les observa de un color pardo, por eso se les dice algas pardas, por eso se les llama algas pardas. Muy bien, las feofitas en su pared celular
en su pared celular presentan, en su pared celular tienen algina, con pared celular de algina, ¿ya? Un polisacárido llamado algina, ¿ya? Muy bien, jóvenes, vamos a tener acá otra división. División rodofitas. División rodofitas. ¿Quiénes son? Son las algas rojas. División rodofitas, son las algas rojas. A ver, dibujamos por acá una alga roja. Ahí está una alga roja. Ya, muy bien, ¿a quién tenemos acá? Al yuyo. Ahí está el yuyo de los mares. El yuyo, científicamente, ¿cómo lo llamamos al yuyo? Chondracanthus chamisoi. Así se le llama. Chondracanthus chamisoi. Chondracanthus chamisoi. Así se le llama al yuyo científicamente. Ahora, el yuyo, al igual que las algas anteriores pluricelulares, ¿qué tienen? Tienen rizoide, tienen taloide y tienen filoide. Es decir, es una planta talofita. ¿Ya? Las algas rojas, ¿qué son? Son plantas talofitas. Son plantas talofitas. ¿Qué decimos acerca de su pigmento? Con pigmentos. Con pigmentos. ¿Qué pigmentos tienen? Clorofila, claro que sí, para hacer fotosíntesis. ¿Qué clorofila hay? A y D, ¿de acuerdo? Hay clorofila A y D, ¿ya? Clorofila A y D. Además, ¿qué vamos a tener acá en el yuyo? ¿Qué hay? Ficoeritrina. Ficoeritrina. Y la ficoeritrina viene a ser de un color rojo. ¿Por qué se le dice algas rojas? Porque predomina la ficoeritrina sobre la clorofila. Observando, sería un aspecto rojizo. ¿Ya? Verde, verde, rojizo. Ahí están las algas rojas, como el yuyo. Ahora, cuando se le saca del agua al yuyo, básicamente se le observa verde, ¿no? Porque este pigmento se inactiva cuando no está en el agua. Ahí están las algas rojas rodofitas, que en su pared celular pueden tener, así es, además de celulosa, en su pared celular hay agar, ¿ya? Con un polisacárido llamado agar. El agar es muy importante porque este agar sirve para hacer nutrientes, ¿ya? A nivel de laboratorio, jóvenes, en biología, microbiología, se trabaja con plaquitas, ¿ya? Para cultivar a las bacterias. Estas plaquitas que tienen un soporte llamado agar, ¿ya? Sobre ese agar se colocan nutrientes, se colocan bacterias, ¿ya? Se colocan bacterias para que estas bacterias puedan reproducirse, para poder analizarlos. Para eso sirve el agar a nivel científico. Bien, ahí están los 4 tipos de algas: crisofitas, clorofitas, feofitas, rodofitas, clasificadas en base a sus pigmentos, en base a su pared celular. Número 1, algas. Ponemos número 2. Número 2, musgos. Musgos y hepáticas. Pertenecen a la división briofitas. División briofitas. Musgos y hepáticas tenemos acá que están dentro de la división briofitas. A ver, dibujamos por acá a un musgo. Ahora acá tenemos a un musgo, plantas pequeñitas, plantas que están en la humedad, plantas que crecen sobre las rocas, sobre otras plantas, sobre los muros, sobre el suelo, plantas húmedas, ¿ya? ¿Quiénes son? Los musgos. Bien, ahí está el musgo. Ahora, jóvenes, este musgo, jóvenes, sigue siendo talofita. Si es talofita, ¿qué tiene? Ya, muy bien, tiene rizoide. ¿Qué más tiene? Taloide y filoide. Muy bien, pero al musgo se le trata con cariño. ¿Qué tiene el musgo? Lo tratamos con cariño. No lo golpeamos. ¿Qué tiene? Tiene tallito, ¿de acuerdo? Tiene tallito. Muy bien, ¿qué más tiene el musgo? Tiene hojita. ¿Ya? Al musgo lo tratamos con cariño. ¿Qué tiene? Rizoide, tallito, hojita.
pero sigue siendo una planta talófita. ¿Por qué talófita? Porque no tiene raíz, no tiene tallo y no tiene hoja. Ahí está una planta talófita. ¿Quién es? La planta musgo. ¿Ya? Básicamente en las briófitas se habla del musgo. ¿Ya? Las hepáticas llamadas así porque tienen la forma del hígado. ¿Ya? Tienen la forma de un hígado. Muy bien. Características de los musgos. Decimos por acá, los musgos tienen clorofila con pigmento clorofila. ¿Ah? ¿Qué clorofila hay? Clorofila A y B. Habíamos dicho que en las plantas por lo general hay clorofila A y B para que puedan hacer fotosíntesis. Ponemos acá en su pared celular, lo habíamos indicado, no estamos recalcando. Una de las características de las plantas es que en su pared celular que tienen celulosa. Las diferencias están en las algas. ¿Qué más ponemos por acá? Los musgos son avasculares. Avasculares. A es sin vascular vasos, sin vasos conductores. ¿Qué no tienen? Xilema y no tienen floema. Como no tienen vasos conductores, ¿qué se les dice? Se les dice avasculares. A los musgos, ¿qué son? Son plantas avasculares. ¿Por qué avasculares? Porque no tienen xilema y no tienen floema. Muy bien. ¿Qué más decimos acerca de los musgos? Los musgos tienen como fase dominante al gametofito. Con fase dominante al gametofito. La fase haploide es el gametofito, es la fase dominante, es la que se expresa más tiempo, es la que se observa. Cuando nosotros vemos a las plantas conocidas, las plantas que nosotros conocemos, ¿qué estamos observando de la planta? El esporofito, la fase diploide. Pero cuando en el musgo observamos a la planta, ¿qué es esto del musgo? Es el gametofito, por eso es la fase dominante. La fase dominante del musgo, ¿quién es? Es el gametofito. Ahí veamos el ciclo del musgo, la alternancia de generaciones. Esta característica de acá cumple en todas las plantas. Veamos en el musgo. ¿Ah? Miren, acá está el gametofito, el mismo. Miren, acá está la planta talófita. ¿Quién es? La fase dominante es el gametofito. Sobre este gametofito, ¿quién va a crecer? Sobre este gametofito va a crecer el esporofito. El esporofito. ¿Y cómo estará tu mano? Tanto que golpea con callos estará, ¿no? Ah, ¿no? Su mano. Cuidado. Ya. A ver, jóvenes, acá está el esporofito. ¿El esporofito cómo es? El esporofito viene a ser diploide. Muy bien. ¿Qué es lo que hace este esporofito? El esporofito va a formar esporas. Hace meiosis. Recuerda que para que se formen las esporas, que son células haploides, tenemos que ir de 2N a N. Por consiguiente, necesariamente tiene que haber meiosis. ¿Ya? El esporofito, que es diploide, va a formar por acá esporas. ¿Cómo son las esporas? N, son haploides. ¿Qué proceso ha ocurrido? Meiosis. Mira, a partir de esta célula, a partir de una espora, ¿qué se va a formar? Más células. Se forman más células, pero las células que resultan, ¿cómo son? Iguales. ¿Qué ha ocurrido acá? Mitosis. Por mitosis se forman más células. Estas células siguen originando más células, un montón de células. ¿Qué sigue ocurriendo acá? Mitosis. Ya, cuando tenemos acá muchas células así en cadenas, en ramificaciones, todas las células son haploides, se va a llamar protonema. ¿Qué es lo que hace este protonema que tiene células haploides? Se sigue dividiendo. ¿Y qué vamos a formar? Vamos a formar a la plantita. Mira, vamos a formar ¿a quién? Al gametofito. A partir de la espora, ¿qué se forma? Se forma acá el gametofito. Acá tenemos al gametofito. ¿Cómo es el gametofito? El gametofito es haploide. Si viene de una célula haploide, un montón de células, todas las células, ¿cómo son? Haploides. ¿Cómo se ha formado? Por mitosis. Ahora, ¿qué se observa en el gametofito? Los órganos sexuales. El órgano sexual masculino se llama por acá el anteridio.
anteridio. El anteridio viene a ser la parte masculina. Y el órgano sexual femenino se llama el arquegonio. El arquegonio viene a ser la parte femenina, así como decir estambre, pistilo en las plantas superiores, que luego lo vamos a ver, algo similar, ¿no? Acá el anteridio es la parte masculina, el arquegonio es la parte femenina. ¿Qué sucede en estos órganos? En estos órganos ocurre la mitosis, y por mitosis, ¿qué se forman? Células haploides. ¿Quiénes son? Los gametos. ¿Ya? En el arquegonio, ¿qué se forma? El gameto femenino, ¿cómo se llama? O ósfera. ¿Qué se forma en el anteridio? El gameto masculino, ¿cómo se llama? Anterozoide. ¿De acuerdo, jóvenes? Mira, a partir del gametofito, ¿qué se tiene que formar? Se tiene que formar gametos. Acá está, a partir del gametofito, a partir de la planta gametofito, ¿qué se forma? Gametos. Dentro del arquegonio, dentro del anteridio, ¿qué se forma? Se forma gametos. Vamos a poner acá, cuando decimos ósfera, cuando decimos anterozoide, ¿a quién nos referimos? Células haploides. ¿Cómo se llaman estas células? Gametos. Esas células son los gametos, formadas a partir del gametofito. Muy bien, ¿qué pasa con estos gametos? NN, células haploides, tienen que juntarse. Y cuando se juntan, ¿qué se forma? Una célula diploide. Esa célula se llama cigoto. ¿Qué proceso ha ocurrido acá? La fecundación. Por fecundación, estas células haploides, ósfera, anterozoide, forman el cigoto. ¿Qué pasa con ese cigoto? Se divide. ¿Qué es lo que hace? Mitosis. Y por mitosis, ¿qué forma? Más células diploides. Un montón de células diploides. Estas células diploides se siguen dividiendo, siguen haciendo mitosis. ¿Y a dónde vamos a llegar? A formar ¿a quién? A un esporofito. Pero miren acá la gráfica. Este esporofito que se ha formado a partir de este cigoto, este esporofito crece ¿sobre quién? ¿Quién es él? ¿Gametofito, sí o no? Él es el gametofito, ahí está, él es el gametofito, ¿de acuerdo? Sobre el gametofito, ¿quién está creciendo sobre el gametofito? El esporofito, ¿de acuerdo? Ahora, jóvenes, este esporofito es solo momentáneo, ¿de acuerdo? Se expresa poco tiempo para formar a las esporas, porque las esporas son importantes para formar a la planta verdadera, al gametofito. Este gametofito forma gametos, sobre el gametofito ocurre la fecundación, se da el cigoto, a partir de ese cigoto se forma un esporofito. Si nos damos cuenta, acá está el gametofito, acá también le estamos viendo el gametofito, se observa más tiempo, ¿de acuerdo? Por eso, como se dice, al gametofito se le llama fase dominante, domina sobre el esporofito, ¿ya? Mira mis dos manos por acá, mira mis dos manos, a ver acá, mira. Callosa. Mano cambiada, ¿no? Bien chévere eso. A ver acá, el esporofito, acá está el esporofito, ¿ah? Alternancia de generaciones. ¿Qué hace el esporofito? Hace meiosis. ¿Por meiosis qué forma? Esporas. Muy bien, forma esporas. ¿Las esporas qué hacen? Mitosis, ¿sí o no? Y por mitosis ¿qué forma? Gametofito, se forma el gametofito, ¿ya? Se forman varias células, protonemas, se forma el gametofito. ¿Qué tiene el gametofito? Tiene arquegonio, parte femenina, anteridio, parte masculina. ¿Qué hacen el arquegonio y el anteridio? Mitosis. ¿Y qué vamos a formar por mitosis? ¿Qué formamos? Formamos gametos. Ahí está, formamos gametos. Ósfera, anterozoide. ¿Qué pasa con estos gametos? Se fusionan por fecundación. ¿Qué se forma? El cigoto. Ese cigoto por mitosis se divide. ¿Y qué forma? Forma un esporofito. Y otra vez se repite el ciclo. ¿De acuerdo? Otra vez. Estamos hablando del ciclo del musgo. No estamos hablando del ciclo ordinario, ciclo extraordinario. Hay anual también, hay anual, semestral, ¿ya? Verano, hay alguno. Jean-Pierre por ahí, ¿no? El Pamer, ¿no? Pamer, ya, muy bien. Aduni. Ah, también en Aduni. Pitágoras también. Muy bien. Trilce también. Ya. Maranga. Bien, jóvenes. A ver, ahora estamos acá La pre. en la mejor academia, en la mejor preparación, ¿de acuerdo? En la pre de San Marcos, ¿ya? Así es, así es. Mentira.
2000 Ah, soles. 2000 soles. Sí, jóvenes, cuesta un poquito caro, ¿no? Pero la enseñanza es buena, la enseñanza es de calidad. Mentira. Sí, claro que sí, nos garantiza, jóvenes. En biología no. Si no alcanzamos cupo por los 4 exámenes que damos, es muy seguro que vayamos a alcanzarlo en un examen de admisión. Bien, jóvenes, a ver. Ya no voy a mencionar la palabra ciclo mejor, ¿ya? Para que para que no se molesten, no se molesten. Bien. A ver, mira, uno era por acá, jóvenes, algas. Uno es algas. 2 es musgo. Seguimos en las plantas criptógamas. 3. ¿Quién será 3? Los helechos. Los helechos. Ya, dentro, los helechos pertenecen a qué? Pertenecen a la división pteridofitas. División pteridofitas. División pteridofitas. A ver, dibujamos por acá a un helecho. Ya, ahí está la planta, helecho. Bien, jóvenes, los helechos ya tienen raíz. Ya los helechos ya tienen raíz. El helecho ya tiene tallo. El helecho ya tiene hoja. El helecho ya tiene raíz, ya tiene tallo, ya tiene hoja. A diferencia de las plantas vistas hasta el momento, ¿no? Rizoide, taloide, filoide, ¿no? Acá también rizoide, taloide, filoide, plantas talófitas. En cambio acá en el helecho ya hay raíz, ya hay tallo y ya hay hoja. Cuando una planta ya tiene raíz, tallo y hoja, ya no es talofita. ¿Cómo se le dice? Cormofita. Así es, planta cormofita. Planta cormofita. ¿Ya? Planta cormofita. Muy bien, jóvenes. Ahora, al tallo del helecho, miren, toda la planta es helecho. El tallo es subterráneo. A ese tallo subterráneo, ¿cómo se le llama? Rizoma, no rizoide, rizoma. Al tallo subterráneo se le dice rizoma. La hoja del helecho es grande. A esta hoja que es grande, ¿cómo se le llama? Fronda. La hoja del helecho recibe el nombre de fronda. ¿Ya? Raíz, tallo y hoja, planta cormofita. ¿Qué vamos a tener a nivel de la fronda, a nivel de la hoja? Unas estructuras denominadas foliolos. Mírenles, foliolo, foliolo, foliolo. Ya tenemos entonces a nivel de la hoja que tenemos a los foliolos. Ahora, jóvenes, ¿qué vamos a tener en el foliolo? Miren, el foliolo vamos a tener lo que estoy poniendo acá, estos puntitos de color rojo. ¿Qué serán? Son los soros. ¿Ya? Lo que estoy poniendo acá de color rojito, ¿quiénes son? Son los soros. Ahí entonces tenemos a quién, a los soros de color rojito. ¿Cómo se llama rojito? Soro. Ahí está un soro. Ahora, a este soro lo ponemos más grande. Ya, ahí está el soro más grande. Bien, jóvenes, ¿qué hay dentro del soro? Dentro del soro vamos a tener a los esporangios. Ahí está. Dentro del soro tenemos a moradito. ¿Quién es moradito? Moradito se llama esporangio. ¿Y qué hay dentro de moradito? ¿Qué hay dentro del esporangio? ¿A quién tenemos? A las esporas. Dentro del esporangio tenemos acá a naranjita. Naranjita viene a ser las esporas. Ya vamos a ponerle nombre. ¿Cuántos? Otra vez. Miren, el helecho es una planta cormofita. ¿Por qué? Porque tiene raíz, tiene tallo llamado rizoma y tiene hoja llamada fronda. Ahora, ¿qué hay a nivel de la fronda? En la fronda, ¿qué hay? Foliolos. Foliolo, 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 foliolo. Ahora, ¿qué hay dentro de un foliolo? Hay varios, ¿qué? Estos puntitos rojos, ¿qué son? Soros, ¿de acuerdo? Varios soros. A un puntito rojo lo ponemos más grande. ¿Qué hay dentro del soro? Moradito. ¿Quién es moradito? Esporangio. Moradito viene a ser esporangio. Moradito se llama esporangio. Muy bien. Ahora, ¿qué hay dentro de moradito? Naranjita. ¿Quién es naranjita? Esporas. Ahí están las esporas. Las esporas que son células haploides. Muy bien, jóvenes, ahí está el helecho. Sus características. A ver, en base a lo que hemos puesto acá para los musgos, hemos puesto acá con pigmento
Con pigmento clorofila, claro que sí. Hay pigmento clorofila. ¿Qué clorofila? A y B, como toda planta, ¿ya? Por lo general. Pared celular. Con pared celular. Con pared celular. D. Celulosa. Con pared celular de celulosa. Acá dice avasculares. Muy bien. Eso es para los musgos. A partir de los helechos ya las plantas tienen xilema y tienen floema. Por consiguiente, ¿qué decimos? Son vasculares. Son vasculares. Es decir, que tienen xilema y también tienen floema. Tienen xilema y tienen floema. Por eso se dice vasculares o traqueofitas. Son vasculares o traqueofitas, ¿de acuerdo? Son vasculares o traqueofitas. La fase dominante en los musgos habíamos puesto que es el gametofito. Acá no, es el esporofito. Fase dominante, ¿quién es la fase dominante? El esporofito, la fase diploide. El esporofito viene a ser la fase dominante. Eso lo explicamos viendo la alternancia de generaciones del helecho. ¿De acuerdo? Vamos a ver acá el ciclo del helecho, jóvenes. Acá está el ciclo del helecho. A ver acá, miren, acá está el helecho. Acá está el helecho, jóvenes. Ahí está el helecho, que es un esporofito. ¿Ya? Lo que nosotros vemos de la planta es el esporofito. En cambio, si nosotros observamos una planta musgo, ¿qué es el gametofito? Acá es el esporofito. ¿Cómo es este esporofito? Este esporofito es diploide, 2N. ¿Qué es lo que hace el esporofito? Hace meiosis. ¿Por meiosis qué forma? Esporas. ¿Cómo son las esporas? Haploides. Muy bien. ¿Qué es lo que hace una espora? ¿O esta espora dónde se ha formado? En la fronda, en el foliolo, en el soro, en el esporangio. Ahí se han formado las esporas. Una espora, ¿qué es lo que hace? Por mitosis, ¿qué va a formar? A muchas más células haploides, un montón de células haploides. Estas células se siguen dividiendo, siguen haciendo mitosis. ¿Y qué se forma por acá? Se forma acá, verdecito, tiene forma de corazón. ¿Qué es? Es el gametofito. El gametofito es haploide, ¿de acuerdo? A este gametofito, ¿cómo se le llama? Al gametofito del helecho, ¿cómo se le llama? Prótalo, ¿de acuerdo? Con P, prótalo. El prótalo viene a ser el gametofito del helecho. Ahora, ¿qué tiene este prótalo? ¿Qué tiene el gametofito? Tiene una parte femenina llamada arquegonio. Algo similar, ¿no? Que el gametofito del helecho tiene arquegonio, tiene enteridio. Acá también hay arquegonio, que es la parte femenina. ¿Y qué más vamos a tener acá? Al anteridio. Anteridio, que es la parte masculina. ¿Qué es lo que ocurre en el arquegonio y en el anteridio? ¿Qué es lo que ocurre? La mitosis. Por mitosis, ¿qué se forma? En el arquegonio, ¿qué se forma? La oósfera. Gameto femenino. ¿Qué se forma por acá? Lo ponemos más arribita. El gameto masculino. ¿El gameto masculino quién es? El anterozoide. Entonces estamos formando acá en el anteridio. En el anteridio se está formando el gameto masculino. ¿Quién es el gameto masculino? El anterozoide. Anterozoide. Ahora, cuando hablamos de ósfera anterozoide, son células haploides. ¿Quiénes son? Son los gametos que se forman en el gametofito. Bien, jóvenes, ahora, ¿qué pasa con estos gametos? Estos gametos formados por mitosis, ¿qué es lo que pasa? Estos gametos se van a unir. A ese proceso se llama fecundación. Ese proceso viene a ser la fecundación. Fecundación. Y por fecundación, ¿qué se forma? Una célula diploide. ¿Cómo se llama? Cigoto. ¿Qué es lo que hace este cigoto? Hace mitosis, se divide. ¿Y qué forma? Un montón de células diploides. Forma un montón de células diploides. Esas células diploides se siguen dividiendo. ¿Y qué se forma por acá? A una nueva planta, a un nuevo esporofito. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora mira mis dos manos otra vez.
Mira mis dos manos, ¿qué es lo que hace el esporofito? ¿Qué hace el esporofito que es diploide? Tiene que formar esporas. Por meiosis forma esporas. ¿Qué hacen las esporas? Tienen que formar a un gametofito. Esta espora por mitosis se divide y ¿qué forma? Un gametofito llamado prótalo, que tiene arquegonio y tiene anteridio. ¿Qué ocurre en el arquegonio y el anteridio? Mitosis. Y por mitosis, ¿qué se tiene que formar? Gameto. A ver, por mitosis, ¿qué se forma? El gameto femenino ósfera, se forma el gameto masculino anterozoide, células haploides. ¿Qué pasa con estos gametos? Se fusionan por fecundación, ¿qué se forma? El cigoto, ¿de acuerdo? Ese cigoto se divide por mitosis. ¿Y a dónde llegamos? A un esporofito. A partir del gameto, por fecundación, cigoto, por mitosis, formamos un esporofito. Y así se repite el ciclo, así se da la alternancia de generaciones en el helecho, ¿ya? Bueno, recordando lo que vimos en reproducción, lo que mencionamos en el reino animal, reproducción sexual. Tranquilo. A ver, reproducción sexual, formación de gametos. Si nos preguntan, los gametos se forman por, ¿cuál sería la respuesta? ¿Mitosis o meiosis? Meiosis, ¿no? Muy bien, eso es general, ¿no? Los gametos se forman por meiosis, características en los seres vivos. Pero mira acá, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Estos gametos, ¿por qué se están formando? Por mitosis, ¿de acuerdo? Estos gametos se están formando por mitosis. Es como una excepción, ¿no? Igual sigue siendo reproducción sexual, formación de gametos, ¿ya? O algo parecido, ¿no? A lo general, ¿no? Por meiosis, mira ¿qué se forma? Por meiosis, ¿qué se forma? Gametos, sino que demora más tiempo, ¿no? A partir de esta planta, por meiosis, ¿qué se forma? Por meiosis, ¿qué se forma? Gametos, sino que se pasa por varios estadios de espora, gametofito. Al final es lo mismo, ¿ya? Pero hay que tener presente acá, jóvenes, que el gametofito al hacer mitosis forma gametos, ¿ah? Muy bien. Jóvenes, pasamos a ver a las plantas que tienen semillas y flores. Son plantas fanerógamas o espermatofitas. A ver, estas plantas que tienen pigmento clorofila. Con pigmento clorofila A y B, para que puedan hacer fotosíntesis. Tienen pared celular, claro que sí, con pared celular de celulosa. Con pared celular de celulosa, muy bien. ¿Qué más decimos por acá? Son vasculares, es decir, son traqueofitas. Cuando tienen xilema y cuando tienen floema, ¿qué se dice? Vasculares o traqueofitas. ¿Qué más decimos? Son cormofitas. Son cormofitas, ¿ya? Son cormofitas que tienen raíz, tallo y hoja, así como el helecho, ¿ya? Muy bien, ¿qué más decimos acá? Su fase dominante. Con fase dominante. ¿La fase dominante quién es? Es el esporofito, así como en el helecho la fase dominante es el esporofito. Bien, ahí están las características de las plantas fanerógamas o espermatofitas, en la cual hay dos divisiones. Tenemos división gimnospermas, y vamos a tener a la división angiospermas. En la división gimnospermas, ¿a quién tenemos? Tenemos acá a las coníferas. ¿Coníferas como quién? Como el pino, el ciprés, ¿ya? Las araucarias, ahí están, ¿ya? A ver acá tenemos una planta, un pino, ¿ya? Bueno, imagínense que es un pino, ¿ya? Ahí está un pino. ¿Qué es eso? Un pino, ¿ya? O imagínense que sea un pino, ¿ya? Ahí está el pino. Bien, jóvenes, ahora, en el pino, ¿hay flores o no hay flores? ¿Qué dicen? Sí. Claro que sí, nos hemos puesto arriba, ¿no? Plantas que tienen semillas y flores, claro que sí hay flores, pero sus flores van a tener un nombre especial. A sus flores se les va a llamar conos, ¿ya? Lo que estoy poniendo acá de rojito nos representa ¿a quién? Nos representa a los conos, ¿ya? Nos representa a los conos. Primitiva. Muy bien, vamos a tener entonces acá, jóvenes, a los conos. ¿Qué viene a ser el cono? El cono viene a ser una flor antigua, flor primitiva, es decir, una flor que no está muy desarrollada, ¿ya? Luego vamos a dibujar a una flor desarrollada, ¿ya? De las angiospermas. En cambio, esta flor no es muy desarrollada, ¿ya? Esta flor es una flor primitiva, ¿ya? A esa flor primitiva se le llama cono, y este cono es unisexual.
¿Qué quiere decir unisexual? Bien es que, bien es femenino o bien es masculino. Uno de los dos, es decir, este cono es masculino, ya no puede ser femenino. Este cono será femenino, ¿de acuerdo? Este cono será masculino. Bien es masculino o bien es femenino. En cambio, en las angiospermas, la flor por lo general es hermafrodita, es tanto femenino como masculino. No indicamos eso. Entonces acá los conos, característica de un cono de una flor de las plantas gimnospermas, es primitiva, es unisexual, es decir, bien es femenino o bien es masculino. ¿Y qué pasa en el caso femenino? No vamos a tener pistilo, no hay pistilo. El cono femenino no presenta pistilo, no presenta pistilo. Es decir, las hojas carpelares no están unidas. Hojas carpelares separadas, no están unidas. En cambio, en las angiospermas, las hojas carpelares sí están unidas, formando a un pistilo. ¿Qué pasa cuando este cono, qué sucede cuando este cono se poliniza? Es decir, este que sea un cono femenino, le va a llegar el polen del cono masculino. ¿En qué se va a convertir este cono? ¿Este cono en qué se convierte? Se convierte en una semilla. El cono se convierte en una semilla. Pero esta semilla es desnuda. ¿Por qué se le dice desnuda? Porque no tiene protección, porque no tiene fruto, no tiene cubierta, no tiene fruto, por eso es semilla desnuda, Gimno es desnudo, descubierto, esperma es semilla. Plantas con semillas desnudas, ¿quiénes son? Las gimnospermas, ejemplo, los pinos, las coníferas. Bien, jóvenes, veamos qué pasa en las angiospermas. Ahí está una angiosperma, puede ser la papa, la yuca, el camote, el girasol, el clavel. Tenemos acá manzana, chilmoy, etc. La mayoría de plantas que nosotros conocemos, ¿qué son? Son plantas angiospermas, son plantas angiospermas. Muy bien, a ver, tenemos acá, ¿por qué se caracterizan las plantas angiospermas? Las plantas angiospermas tienen una flor que es verdadera, tienen una flor, esta flor decimos es una flor conocida, no es una flor verdadera, la flor típica que nosotros conocemos. Ahorita explicamos sus componentes. Esta flor, ¿por qué se caracteriza? Esta flor por lo general es hermafrodita. Hermafrodita. Es decir, es femenino y masculino. Pedroso, no pedroso. Estamos hablando de la flor, joven. Estamos hablando de la flor. Por eso, no, joven, estamos hablando de la flor. La flor es hermafrodita. ¿Por qué hermafrodita? Porque es tanto femenino y masculino. ¿Cómo lo vamos a ver gráficamente? Por lo general, en las angiospermas también pueden ver flores unisexuales, sí, pero por lo general es hermafrodita. Bien, ahora, ¿qué sucede con la parte femenina? La parte femenina, ¿qué va a tener? La parte femenina, mira acá la parte femenina no tenía pistilo. En cambio acá la parte femenina sí tiene pistilo. Las hojas carpelares están unidas. La parte femenina entonces ponemos acá, tiene pistilo. Es decir, ¿qué tiene? Tiene hojas carpelares. La parte femenina tiene hojas carpelares unidas. Cuando las hojas carpelares están unidas, se llama pistilo. En cambio acá las hojas carpelares, donde se forma el ligamento femenino, no están unidas. Por eso decimos sin pistilo. Bien, ¿qué sucede cuando esta flor se poliniza? Cuando esta flor se fecunda. ¿En qué se convierte esta flor? La flor se convierte en una semilla. Ahí está, miren, la flor se convierte en una semilla. Pero ¿qué ocurre con esta semilla? Esta semilla tiene protección. ¿Y quién lo protege? ¿Quién lo cubre? El fruto. Esta semilla tiene protección. ¿Y quién lo protege? Lo protege el fruto. Ahí están las plantas angiospermas. ¿Cuál es la diferencia entre las plantas gimnospermas y angiospermas? Las angiospermas, ¿qué tienen?
cubierta, tienen fruto. Las gimnospermas no tienen cubierta, no tienen fruto. ¿Ya? ¿Habrá diferencia en cuanto a la presencia o ausencia de flor? ¿Qué dicen? ¿Estas tienen flores o no las gimnospermas? ¿Sí o no? Sí, de acuerdo, ¿no? El profe tiene cono, pero ese cono es una flora. No vayan a pensar que solo las que tienen esta flor verdadera son las que tienen flores, angiospermas. No, en ambos casos hay flores, tanto en gimnospermas y en angiospermas. En las angiospermas es la flor conocida, en las gimnospermas es la flor llamada cono. En ambos casos hay semilla. La diferencia fundamental, esa semilla en las gimnospermas no tiene protección, no tiene fruto. En cambio en las angiospermas esa semilla sí tiene protección, tiene cubierta. ¿Quién es esa cubierta? El fruto. Ven, jóvenes, acá está la flor verdadera, ¿ya? La flor que nosotros conocemos, que tiene 4 componentes. A ver, vamos a tener acá la parte más externa de color verdecito, vienen a ser los sépalos. El conjunto de sépalos, ¿cómo se dice? Cáliz. Muy bien, el conjunto de sépalos viene a ser cáliz. ¿Ya? Cáliz viene a ser el conjunto de sépalos, de color verdecito. Muy bien, estamos viendo la envoltura floral, cáliz y rojito. ¿Quién es rojito? Ya, cada uno se llama pétalo, pero el conjunto de pétalos, ¿cómo se dice? Corola. La corola viene a ser el conjunto de pétalos. Ahí está, parte de la envoltura floral, pétalos y sépalos. La envoltura floral, los pétalos coloridos para atraer a los agentes polinizadores. Negrito viene a ser la parte masculina. ¿Cómo se llama? Ya, cada uno es un estambre. En conjunto, androceo. En conjunto se dice androceo. El androceo es la parte masculina. El androceo viene a ser el conjunto de ¿qué? Es el conjunto de estambres. El androceo es el conjunto de estambres. La parte central, la botellita. ¿Quién es naranjita? Ya, pistilo, ¿no? Gineceo. Gineceo. Gineceo es la parte femenina. Ya es el conjunto de pistilos. Por lo general hay un solo pistilo. Por lo general un solo pistilo. Ahí está entonces la flor y sus partes: cáliz, corola, androceo, gineceo, sépalos, pétalos, estambres, pistilos, de afuera hacia adentro. Muy bien. Como vertientes. Verticilios. Verticilios, ellos son los 4 verticilios. Primer verticilio cáliz, segundo verticilio corola, tercer verticilio androceo, cuarto verticilio gineceo. Vamos de afuera hacia adentro respectivamente: sépalos, pétalos, estambres y pistilo. Muy bien, hablamos acerca del estambre. Ponemos acá estambre. Estambre, jóvenes, ahí está el estambre. El estambre tiene 2 componentes. Componente llamado antera. Todo esto de acá se llama antera. Y un componente llamado filamento. Ahí está el filamento. Lo más importante, ¿cuál es? La antera. Mira, acá en la antera vamos a tener 2 tecas. Teca con C. Acá tenemos entonces en la antera 2 tecas. Ahora a una teca lo ponemos acá más grande. ¿Qué hay dentro de la teca? Dentro de la teca se encuentra rojito. ¿Quién es rojito? Saco polínico. Saco polínico. Jóvenes, ¿quién está dentro del saco polínico? Ya, moradito. ¿Quién es moradito? El polen o grano de polen. Grano de polen. El grano de polen es conocido como el gametofito. No es gameto, es gametofito. ¿Qué gametofito? Masculino. El grano de polen es el gametofito, masculino. Bien, jóvenes, ahí está el grano de polen. Al moradito grano de polen lo hemos puesto más grande. ¿Cuántos núcleos tiene el grano de polen? 3, de acuerdo, 3 núcleos tiene el grano de polen. A ver, ¿cómo se llama el núcleo que está en la parte inferior? Se llama núcleo vegetativo. El núcleo que está en la parte inferior se denomina núcleo vegetativo. Núcleo vegetativo. O núcleo del tubo. ¿Por qué se le dice así? Porque forma el tubo polínico. El núcleo vegetativo, el núcleo del tubo, forma el tubo polínico. Muy bien, también tenemos en la parte superior a 2 núcleos. ¿Cómo se llaman? Ya, núcleos espermáticos. Núcleos espermáticos. O, ¿cómo se les dice? O anterozoides. Ya tenemos entonces a 2 núcleos
espermáticos. Él es un núcleo espermático, él es otro núcleo espermático. Ya, dos núcleos espermáticos o anterozoides tenemos en la parte inferior al núcleo del tubo. ¿Se acuerdan cómo se da la formación? Eso lo vimos en la semana 10, la microsporogénesis. ¿Se acuerdan? Microsporogénesis, a ver, acá repasamos, ya microsporogénesis, ya la formación de este grano de polen. Todo comienza con una célula llamada microsporocito, ¿no? ¿Se acuerdan? La célula microsporocito, recordando, ¿ah? ¿Qué es lo que hace este microsporocito? Hace meiosis. ¿Por meiosis qué va a formar? 4 células, ¿está bien? Por meiosis se forman 4 células. ¿Cómo se llaman estas células? Microsporas. Muy bien, por meiosis se forman 4 células llamadas microsporas. Ahora, ¿qué es lo que hace cada célula? Cada microspora, ¿qué es lo que hace? Solo trabajamos con una, ya a las otras 3 le pasa lo mismo. Cada célula, ¿qué es lo que hace? Cariocinesis, divide su núcleo, ¿no? Cada célula va a dividir su núcleo. Acá ocurre la cariocinesis 1, divide su núcleo. Muy bien, ¿qué es lo que hace esta célula que tiene 2 núcleos? Otra cariocinesis, pero solo la de arriba se va a dividir. Es decir, la que está abajo, el núcleo de abajo, está constante. Solo el núcleo de arriba se divide. Por consiguiente, al final, ¿cuántos núcleos hay? 3 núcleos, ¿ya? Ahí están, ¿no? Estos 3 núcleos, acá están. Son estos 3 de acá, ¿ya? Se ha originado por un proceso llamado microsporogénesis. ¿Dónde ocurre eso? Ocurre en el estambre, a nivel de la antena. Bien, jóvenes, esa es la parte masculina. Ahora veamos la parte femenina. El pistilo, la botellita. El pistilo tiene 3 componentes. ¿Cuáles son esos 3 componentes? El estigma. Acá está el estigma. La parte superior del estigma. Luego, ¿a quién tenemos? El cuello, ¿quién es? El estilo. El estilo. Y en la parte inferior, la bolita, ¿quién es? El ovario. Ahí está, la bolita viene a ser el ovario. ¿Qué tiene el pistilo? El pistilo tiene estigma, estilo, ovario. Ahora, ¿qué hay dentro del ovario? Dentro del ovario tenemos a rojito. ¿Quién es rojito? Rojito se llama el óvulo. Rojito se llama el óvulo. Ya no hay que confundir. En los animales, al ovocito 2 se le puede decir óvulo. ¿De acuerdo? Es el gameto masculino, perdón, femenino, ¿no? Eso es en los animales. Acá el óvulo es la estructura que está dentro del ovario. Ese óvulo, ¿qué contiene? Ese óvulo contiene a moradito. ¿Quién es moradito? Moradito viene a ser el saco embrionario. Moradito viene a ser el saco embrionario. ¿Y este saco embrionario quién es? Es el gametofito. ¿Es análogo a quién? Análogo al grano de polen. Es el gametofito femenino. ¿Ah? Muy bien, el óvulo tiene una puertita. La puertita por donde va a ingresar el tubo polínico se llama el micrópilo. Ahí está el micrópilo. Bien, jóvenes, a este saco embrionario, a este moradito, mira, acá lo ponemos más grande. Ahí está el saco embrionario. ¿Cuántos núcleos tiene el saco embrionario? No se confundan, eso lo hemos repasado en semana 10. 7 u 8 núcleos. Cuenta, ¿cuántos hay? 8. Bueno, me voy a molestar con ustedes. ¿Cuántos hay? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? Cuando el saco embrionario ya está maduro, tiene 7 núcleos. ¿Ya? Ahorita repasamos el proceso. ¿Ya? ¿Cómo se forma? Antes le damos nombre. En la parte superior, ¿a quién tenemos? En la parte superior tenemos a 2 núcleos sinérgidas. Bueno, la gráfica puede ser al revés. Hay algunos textos donde la gráfica está al revés, pero si 2 están juntos son las sinérgidas. Siempre cerca al micrópilo van a estar las sinérgidas. ¿Por qué? Porque ellas atraen al tubo polínico. ¿Ya? Entonces ahí tenemos a los núcleos sinérgidas. ¿Ya? Son núcleos, ya no son células. Vamos a poner acá núcleo sinérgida. 2 núcleos llamadas sinérgidas. Muy bien. Vamos a tener a la principal. ¿Quién es la principal? Ósfera, muy bien. El núcleo ósfera, muy bien. El principal. Luego, ¿a quién más tenemos? Ya tenemos a quién, al núcleo secundario. Ya acá está el núcleo. Vamos a ponerlo mejor, más comprimido, para indicar que son los gametos femeninos. Acá habíamos puesto núcleo o ósfera. Ahí está. ¿A quién más tenemos acá? Al núcleo secundario.
Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? 3 ¿qué? Antípodas, las que le brindan equilibrio. Tenemos por acá los 3 núcleos. 3 núcleos antípodas. 3 núcleos antípodas. Muy bien. Ahora, el núcleo ósfera más el núcleo secundario constituyen al gameto. Bueno, ellos son los gametos femeninos, ¿ya? No hay que confundir, el gametofito femenino es el saco embrionario. Dentro del saco embrionario se encuentran los gametos femeninos, núcleo ósfera y núcleo secundario. ¿Qué sucede en la parte masculina? En el grano de polen, en el gametofito masculino, ¿quién se encuentra? Se encuentran los 2 núcleos espermáticos, ¿ya? Estos núcleos espermáticos, jóvenes, estos núcleos espermáticos, ¿quiénes son? Son los gametos. Vamos a poner acá entre paréntesis. Viene a ser el gameto, el núcleo espermático. Bueno, hay 2, ¿no? 2 núcleos espermáticos. ¿Nos representa a quién? A los gametos masculinos. O sea, otra vez, la parte masculina tiene el gametofito grano de polen. Dentro del gametofito grano de polen, ¿quién se encuentra? Los 2 gametos masculinos, los 2 núcleos espermáticos. Muy bien, en la parte femenina, ¿quién es el gametofito femenino? El saco embrionario. Dentro del saco embrionario, ¿qué se encuentra? Ya 2 núcleos, a uno se llama ósfera, el otro se le llama secundario. ¿Qué son? Son los gametos femeninos. Muy bien, veamos qué sucede con estos gametos. Estos gametos se van a unir, a eso se llama doble fecundación. Ya los gametos se unen, a eso se llama doble fecundación. Mira acá lo hemos puesto de color negrito, es la parte masculina, de color naranjita viene a ser la parte femenina. ¿Ya? Acá está el primer anterozoide. Primer anterozoide, ahí está el primer anterozoide, primer negrito, y tenemos por acá el otro, ¿quién es? Es el segundo anterozoide. En las plantas angiospermas, una de sus características es la doble fecundación. Primer anterozoide, segundo anterozoide, primera fecundación, segunda fecundación. ¿A quién se va a unir? Vamos a tener acá que el primer anterozoide, ¿a quién se une? El primer anterozoide se une ¿a quién? A la ósfera. El primer anterozoide se une ¿a quién? Se une a la ósfera. El segundo anterozoide se une ¿a quién? ¿Quién es el secundario? ¿Está bien? Él viene a ser el secundario. Ya, ahí está el secundario. Ahora, jóvenes, acá hemos repasado, hacemos un paréntesis. Ya hemos repasado la formación de la parte masculina, ¿no? Cómo se forma el grano de polen con sus 3 núcleos. A ver, acá vamos a repasar la formación de la parte femenina, ya, la formación del saco embrionario y sus 7 núcleos. A ver, miren acá. Lo hemos hecho con naranjita. A ver, acá está la célula. ¿Cómo se llama la célula? 2N. Si en la parte masculina esta célula es microsporocito, ¿cómo se llama acá la parte femenina? Macrosporocito o megasporocito. ¿Ya? Acá está entonces el macrosporocito o megasporocito. Esto ocurre en el estambre, es la macrosporogénesis, perdón, en el pistilo es la macrosporogénesis. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que hace el macrosporocito? Hace meiosis. Por meiosis, ¿qué se forma? 4 células. ¿Cómo se llaman esas células? El macrosporocito, ¿qué se forma? Macrosporas. Muy bien, macrosporas o megasporas. ¿Ya? Muy bien, ¿cuántas degeneran? 3, muy bien. 3 degeneran, es decir, ya no participan más en el proceso. A partir de una que queda, ¿qué se realiza? A partir de esta una que queda, ¿qué se realiza? Cariocinesis 1. ¿Qué se forma? Una célula ¿con qué? Con 2 núcleos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta célula que tiene 2 núcleos? Otra cariocinesis, cariocinesis 2. ¿Qué se forma? Una célula que tiene 4 núcleos. ¿De acuerdo? Ahí está la célula con 4 núcleos. ¿Qué es lo que ocurre a partir de esta célula que tiene 4 núcleos? Otra cariocinesis. Acá hay 3 cariocinesis, ¿no? Cariocinesis 3. ¿Qué se forma? Una célula. Esta célula, jóvenes, ¿cuántos núcleos va a tener? 8, ¿de acuerdo? Esta célula va a tener 8 núcleos. Ahí está. Esta célula tiene 8 núcleos. Esta célula, ¿cómo se llama? Saco embrionario inmaduro. Esta célula se llama saco embrionario inmaduro. ¿Qué pasa cuando este saco embrionario madura?
Ya se convierte en un saco embrionario, pero ¿qué es lo que ocurre? Dos están en la parte superior, ya dos en la parte superior, uno a su costado. ¿Y qué ha pasado con dos núcleos? Se han juntado, ¿no? Dos núcleos se han juntado, ahí está. Muy bien, y en la parte inferior, ¿cuántos hay? 3. Jóvenes, en el saco embrionario inmaduro, ¿cuántos núcleos hay? 8. Muy bien, en el saco embrionario maduro, ¿cuántos núcleos hay? 7, correcto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dos núcleos polares se han unido, constituyendo ¿a quién? Constituyendo el núcleo secundario. ¿Ya? Ven, jóvenes, estábamos viendo acá la doble fecundación. ¿Ya? La doble fecundación. Mira, viene el primer anterozoide, es decir, el grano de polen llega acá al estigma. Por acá el núcleo del tubo se estira para formar el tubo polínico, llega por acá al micrópilo del óvulo y por ahí bajan los anterozoides, los gametos masculinos, y llegan al saco embrionario. ¿Qué va a pasar en el saco embrionario? Ocurre la doble fecundación. El primer anterozoide, ¿a quién se une? A la ósfera. ¿Y qué se va a formar cuando el primer anterozoide se une a la ósfera? N y N, ¿qué se forma? 2N. ¿Cómo se llama? Cigoto. Se llama cigoto. Muy bien. ¿Qué ocurre con la otra fecundación? El segundo anterozoide viene y ya no se une a la ósfera. ¿Por qué? Porque ya se unió el primer anterozoide. ¿A quién se une el segundo anterozoide? Al núcleo secundario, al otro gameto. Son dos gametos, ósfera, secundario. Se une al secundario. ¿Y qué se forma cuando se une al secundario? ¿Qué se forma? Una célula llamada 3N. Simplemente se le dice célula 3N. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de este cigoto? Este cigoto es una célula que se va a dividir, se divide. ¿Y qué se forma? El embrión. Muy bien, se forma el embrión, correcto. Esta célula 3N se divide. ¿Y qué se forma? El endospermo. Se forma el endospermo. Ahora, el embrión y el endospermo en conjunto, ¿cómo se llama? Semilla. A ver, veamos eso, ¿ya? Lo de rojito forma el embrión, es decir, forma por acá. Está bien, el embrión viene a ser lo de rojito. Todo de rojito, ¿cómo se llama? De rojito se llama embrión. Muy bien, viene a partir del cigoto. Y moradito, ¿quién viene a ser moradito? Moradito viene a ser ¿quién? El endospermo. Moradito viene a ser el endospermo. ¿Ya? Jóvenes, a partir del cigoto se forma el embrión, por consiguiente es diploide el embrión. A partir de la célula 3N, que es 3N, se forma el endospermo, que sigue siendo 3N. ¿Cuál es lo más importante acá? El embrión, porque en el embrión se encuentran las células capaces de originar a más células, las células capaces de originar a una nueva planta por germinación. A ver, en el embrión, ¿cuántas partes distinguen ahí gráficamente? ¿Cuántas hay? ¿2 o 3? 3, ¿sí o no? Ya. Lo que está en la parte de adelante, este es epicótilo y este es hipocótilo. Vamos a ponerle sus nombrecitos, ¿ya? Esta de acá se llama el epicótilo. Ahí está, el epicótilo. ¿Cómo se llama el que está en la parte inferior? El hipocótilo. ¿Y quién cubre al epicótilo y al hipocótilo? ¿Quién lo cubre? Esta estructura de acá, ¿cómo se llama? Cotiledón. Cotiledón. Oigan, se atiendan, esta partida es bien interesante. Miren, otra vez, ya repasamos, la doble fecundación se une por acá. Primer enterozoide con la ósfera y se forma el cigoto. Este cigoto se divide, forma el embrión que es diploide. El segundo enterozoide se une al núcleo secundario, se forma la célula 3N que se divide, forma el endospermo. El embrión y el endospermo constituyen a la semilla. Ahí está, rojito es el embrión y lo que rodea rojito, por acá moradito, viene a ser el endospermo. El endospermo se encarga de la nutrición. ¿A quién va a nutrir? Al embrión. ¿De qué se encarga el embrión? De formar una nueva planta por germinación. Ya es la que germina para formar a una nueva planta. Ahora, en el embrión hay 3 componentes: epicótilo, hipocótilo en la parte inferior y rodeado por el cotiledón. Ese epicótilo, jóvenes, cuando germina, ¿qué va a formar? La plúmula. A ver, acá nomás miren. Acá está, te lo borramos. ¿Ya? Ahí está, jóvenes, el epicótilo, acá está el hipocótilo, ¿ya? Cuando germina por acá, ¿cómo se llama él? Plúmula, ¿de acuerdo? Él se llama plúmula. Mira, el epicótilo cuando germina, ¿qué forma? La plúmula. Ahora, si esta plúmula sigue creciendo, ¿qué va a formar? Tallo. Muy bien, entonces, esta plúmula
es la que se va a convertir en ¿qué? En tallo. Muy bien. El hipocótilo cuando germina, acá está el hipocótilo en la parte inferior, cuando germina, ¿qué va a formar? La radícula. Rádula viene a ser lo que está en el caracol, ¿ah? Es la radícula. Jóvenes, si la radícula sigue creciendo, ¿qué va a formar? Raíz. Muy bien, forma por acá la raíz, ¿ya? Entonces, a partir del epicótilo y hipocótilo se está formando plúmula, radícula, tallo, raíz, respectivamente. Y el cotiledón, al igual que el endospermo, sirve para nutrir, ¿ya? Para nutrir al epicótilo, hipocótilo, para que se dé la germinación, para que se forme una nueva planta. Muy bien, jóvenes, ahí están entonces las plantas angiospermas. A ver, antes de ver los dos tipos de plantas angiospermas, veamos por acá el ciclo de una planta angiosperma, ¿ya? Veamos por acá el ciclo de una planta angiosperma. Alternancia de generaciones en las plantas angiospermas. Bien, a ver, tenemos, miren, el esporofito, que es lo que nosotros conocemos, ¿no? Lo que nosotros conocemos se llama esporofito. Acá está el esporofito, ¿ya? Lo que nosotros conocemos, ¿quién es? Es el esporofito, ¿ya? Vamos a ponerlo acá. Lo que nosotros conocemos entonces de la planta es el esporofito. El esporofito es el estadio 2N, ¿ya? El estadio dominante. Bien, el esporofito. Ahora, jóvenes, ¿qué ocurre a nivel de la flor? A nivel de la flor ya hemos explicado ya qué va a ocurrir. La formación de gametos, ¿ya? O antes de que se formen los gametos, ¿qué se debe formar? El esporofito, siguiendo alternancia de generaciones. Mira la primera gráfica. ¿Qué forma el esporofito siguiendo alternancia de generaciones? Esporas. Muy bien. Acá le había puesto. ¿Cómo se llama la espora masculina? ¿Cómo se llama la espora masculina? Microspora. Muy bien, la espora masculina se llama microspora. ¿Cómo se llama la espora femenina? Por acá le había puesto. ¿Cómo se llama? Macrospora o megaspora. Muy bien, macrospora. Mira, joven, estamos viendo la alternancia de generaciones. Por meiosis, ¿qué se forma por meiosis? Se forma microspora y se forma macrospora, ¿ya? Muy bien, ¿dónde ocurre? En el estambre, en el pistilo, respectivamente. Bien, ahora, ¿qué es lo que hace esta microspora? ¿Qué es lo que hace esta macrospora? ¿Qué deben hacer? ¿Qué hacen las esporas? Siguiendo alternancia de generaciones, las esporas hacen mitosis, ¿no? Las esporas hacen mitosis. Y acá hace cariocinesis, ¿no? Las esporas jóvenes hacen mitosis, ¿ya? Para compararlo con las demás, hacen mitosis. Bien, jóvenes, ¿qué va a formar esta microspora haciendo mitosis? ¿Cómo se llama circulito moradito? ¿Cómo se llama moradito? Grano de polen. Ya se forma por acá el grano de polen. Acá está el grano de polen. ¿El grano de polen qué es? Es el gametofito. El grano de polen es el gametofito masculino. ¿Qué más se forma por acá? El saco embrionario. La macrospora, ¿qué forma? Forma el saco embrionario, ¿ya? Hemos explicado por acá, estaba puesto el grano de polen haciendo cariocinesis. Por acá el saco embrionario haciendo por acá también 3 cariocinesis, ¿ya? ¿Qué son grano de polen y saco embrionario? ¿Qué son? Son gametofitos. Gametofito, ya el gametofito es la fase haploide. Grano de polen, gametofito masculino, saco embrionario, gametofito femenino. Muy bien, ahora, ¿qué sucede con este grano de polen? En su interior, ¿quién se está formando? Jóvenes, en el interior del grano de polen, ¿quién se forma? ¿Quién se forma? El gameto masculino, ¿sí o no? Y en el interior del saco embrionario, ¿quién se forma por acá? El gameto femenino, ¿ya? ¿Cómo se llaman los gametos masculinos? Núcleos espermáticos o anterozoides, ¿no? ¿Cómo son? Haploides. Ahí están los anterozoides. Los anterozoides. ¿Cómo se llama por acá los gametos femeninos? Ya, gameto femenino, ¿cómo se llama uno de ellos? Ósfera. Uno de ellos viene a ser la ósfera. ¿Y el otro quién es? Secundario. Muy bien, el otro viene a ser secundario. ¿Qué son ósfera, secundario, anterozoides? ¿Qué son? Son los gametos, así es, son los
gametos. Muy bien, ¿dónde se han formado estos gametos? Estos gametos se han formado en el gametofito, ¿ya? Los anterozoides en el gametofito masculino, grano de polen, la ósfera y el secundario en el gametofito femenino, saco embrionario. Bien, ahí se forman, jóvenes, los gametos, correcto. Muy bien, ¿qué ocurre con estos gametos? Doble fecundación, nos estamos viendo en las angiospermas. Primera fecundación, primer anterozoide con la ósfera. ¿Qué se va a formar? Cigoto. Ahí está, lo que hemos escrito por acá. Se forma el cigoto a partir de la primera fecundación, ¿no? Que es la principal, ¿no? Y tenemos por acá la otra fecundación, segundo anterozoide con el secundario. ¿Qué se forma? La célula 3N. La célula 3N. Bien, jóvenes, ahí está entonces, estamos poniendo esta partecita acá, ¿ya? De manera resumida, acá está la doble fecundación. La doble fecundación. Cigoto, ¿qué es lo que hace? Se divide, ¿no? Ese cigoto se divide por mitosis. ¿Y qué forma por acá? Al embrión. La célula 3N también se divide por mitosis. ¿Qué forma por acá? Al endospermo. ¿Cómo se llama todo? Semilla. ¿Qué pasa con esa semilla? Germina, ¿no? Se divide. Ese proceso es por mitosis. Lo principal es que el epicótilo que va a formar, el epicótilo que forma la plúmula para formar el tallo. ¿Qué forma el hipocótilo? La radícula para formar a la raíz. Todo eso por mitosis. Y así que se forma a una nueva planta. Así se forma al esporofito. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué hace este esporofito? Otra vez lo mismo, meiosis para formar esporas. Las esporas forman aquí en el gametofito por mitosis. ¿Qué forma por acá? Forma los gametos se fusionan, forman el cigoto, mitosis, se restablece el esporofito y así se repite la alternancia de generaciones, ¿ya? Así se repite el ciclo de una planta angiosperma. Bien, jóvenes, a ver, veamos acá a las plantas alimenticias, ¿ya? Ponemos acá plantas alimenticias. La hierba. Bueno, eso no es alimento, ¿ah? No, joven, no. Para el examen. Joven. Les van a hacer antidoping, y van a poder dar examen, ¿ah? Plantas alimenticias. A ver, jóvenes, vamos a tener acá su clasificación, ¿no? ¿Quién es raíz? ¿Quién es tallo? ¿Quién es hoja? ¿Quién es flor? ¿Quién es semilla? Eso es sencillo, ¿no? Pero lo que debemos de tener presente es quiénes son plantas nativas y quiénes son plantas introducidas. Quiénes son propias de América, de Perú, quiénes son traídas por los europeos. Ya ponemos acá entonces, plantas alimenticias. A ver, plantas alimenticias. Veamos a las plantas. Allá, jóvenes. Hacemos un paréntesis ahí. Completamos acá en el cuadrito. Derecho. Primero veamos la alternancia y luego vemos las clases de angiospermas. Ustedes no dicen nada, ¿no? Ya, ahí está entonces, jóvenes. Las clases de angiospermas. Dos clases de plantas angiospermas. ¿Ya? Las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. A ver, tenemos según varios parámetros. Según la semilla, las monocotiledóneas, ¿cuántos cotiledones tendrán? ¿Cuántos de? Por eso se le llama así, no monocotiledóneas, porque tienen un cotiledón. Las dicotiledóneas, ¿qué tienen? Dos cotiledones. Ya, dos cotiledones. Muy bien, jóvenes. Si nosotros observamos, por ejemplo, un chocho, ¿conocen un chocho o un frejol? Vamos a observar que hay como dos bultitos, ¿de acuerdo? Hay dos cotiledones, ¿de acuerdo? Dos cotiledones. Si nosotros observamos al maíz, el maíz es una planta monocotiledónea. En la parte interna, acá está el maíz más o menos. Acá, jóvenes, solo observamos una estructura. Esa estructura se llama cotiledón, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esa estructura viene a ser el cotiledón. Bien, jóvenes, a ver acá. Tenemos acá plantas monocotiledóneas con un cotiledón. Plantas dicotiledóneas, ¿qué tienen? Tienen dos cotiledones. ¿Ah? Bien, la raíz de las monocotiledóneas, ¿cómo es? Con ramificaciones, es fibrosa. La raíz de las dicotiledóneas, ¿cómo es? En punta, ¿no? En punta, como de la zanahoria, como de la yuca, es
Estamos hablando de la planta, por si acaso, ¿no? De la planta, ya que su raíz es en puntita, pivotante. A ver, miren acá el tallo, hacemos un corte al tallo. Ahí está, hacemos un corte. Estamos haciendo un corte a nivel del tallo, ¿ya? A nivel del tallo. Jóvenes, naranjita viene a ser xilema y rojito viene a ser el floema. A ver, ¿dónde están ordenados el xilema y el floema? Concéntricamente, radialmente. ¿En las monocotiledóneas o dicotiledóneas? ¿Mono? En las dicotiledóneas están ordenados radialmente. Ya, el xilema y el floema, ¿qué se les dice? Haces vasculares. Haces vasculares concéntricos, ordenados radialmente. ¿Ah? Muy bien, ¿qué vamos a tener acá? En las monocotiledóneas, ¿cómo están los haces vasculares? No están ordenados, están dispersos. Haces vasculares dispersos. Haces vasculares dispersos. Muy bien. ¿Qué pasa con la hoja? Ahí están las dos hojas, hoja del maíz, hoja acá de la papa. A ver, la hoja del maíz, ¿qué tiene? ¿Cómo son sus nervaduras? Esas líneas que están en la hoja. Ya son paralelas, corren a lo largo de la hoja, es decir, las nervaduras son paralelas, nervaduras paralelas. ¿Qué pasa en las dicotiledóneas? ¿Cómo son esas nervaduras? Ya, muy bien, no son homogéneas, no son paralelas, son nervaduras ramificadas, correcto, muy bien. Seguimos por acá. La flor de una monocotiledonia, ¿cuántos pétalos tiene? 3, muy bien, 3 o sus múltiplos, puede ser 6, 9, ¿qué se dice? Trímera, ¿no? Se dice trímera. Ya tiene 3 pétalos, 3 sépalos, 3 estambres, 3 hojas carpelares. ¿Qué ocurre en las dicotiledóneas? ¿Cuántas hay? 4, ¿no? O 5 o sus múltiplos, es decir, puede ser una tetrámera. Puede ser una tetrámera o puede ser una pentámera. ¿Ya? Jóvenes, si te muestran a ti una plantita y te dicen, mira, acá está una planta. Mira, acá está una planta, ¿ya? Tú observas la flor, acá está la flor, y observas 15 pétalos. Observas acá 15 pétalos. ¿Qué es? Te preguntan, ¿qué es? ¿Monocotiledónea o dicotiledónea? ¿Qué es? ¿Qué es? Ambos, no, es que tiene que ser uno de los dos. Te dicen, ahí está la planta, ¿qué es? ¿Monocotiledónea o dicotiledónea? ¿Qué respondes? Pasan, jóvenes. ¿Monocotiledónea o dicotiledónea? Ya, profe, 15 es múltiplo de 3, ya, pero también es de 5, ¿sí o no? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué analizas? No analizas a la flor, ¿pero qué analizas? Analizas el tallo, no le haces un corte al tallo, analizas la raíz, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, jóvenes, viendo las otras características, se puede determinar si es monocotiledónea o dicotiledónea. El grano de polen que tienen las monocotiledóneas, un poro, un orificio o hendidura. ¿Qué hay en las? Pobre mano. ¿Qué hay en las dicotiledóneas? 3 poros o hendiduras, 3 orificios, ¿ya? 3 poros, 3 hendiduras. Ejemplo de monocotiledóneas tenemos acá al maíz, tenemos por acá la cebada, ya tenemos acá el plátano. ¿Qué pasa, jóvenes? El plátano, la palmera, tenemos la orquídea, tenemos la sábila, ¿ya? Ahí está la sábila, la piña. ¿Qué son? Son plantas monocotiledóneas. Plantas dicotiledóneas, tenemos acá la papa, ya, también es dicotiledónea, ¿no? Porque tiene esta forma, ¿no? Ya, muy bien, la papa. Tenemos por acá la yuca, tenemos la zanahoria, tenemos camote, ya, soya, tenemos por acá el algodón, algodonero, tenemos al girasol, tenemos al frijol, tenemos al eucalipto, etc. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, ahí están las plantas angiospermas, monocotiledóneas, dicotiledóneas.
Ahora sí, vamos por acá a las plantas alimenticias. A las plantas alimenticias. A ver, de tipo raíces, vamos a tener acá plantas alimenticias de tipo raíces. De tipo raíces. Habíamos dicho, no pueden ser nativas, propias de América, o pueden ser introducidas. Ya, no, importadas, ya son importadas. Jóvenes, raíces nativas. Raíces nativas. ¿Quién está acá? Ya. La yuca. ¿Quién más está? Camote. También tenemos a la arracacha. Así se llama. Es similar a la yuca pero más pequeño, la arracacha. En las introducidas, ¿quién está? La zanahoria. El nabo. Muy bien. Ahí están las raíces. Ahora hablamos acerca de los tallos. La papa, por si acaso, no es una raíz, es un tallo. Es un tallo subterráneo, tallo de almacenamiento subterráneo. A ver, ponemos acá tallos nativos, tallos introducidos. N de nativos y de introducidos. Tallos nativos. ¿Quién está acá? La papa. Oca. No, la oca, no coca. Papa, oca. Oyuco. Ya, la maca. La mashua. ¿Ya? ¿Qué son? Son tallos nativos. Ahora, tallos introducidos. ¿A quién tenemos acá? Al espárrago. Tenemos a la caña de azúcar. Caña de azúcar. También tenemos al rabanito. Rabanito. Muy bien, jóvenes. A ver, tenemos por acá, ahora pasamos a otra categoría. Los frutos. Y ahora vamos a tener acá. Tenemos frutos nativos y también tenemos por acá frutos introducidos. Y adentro de los frutos nativos tenemos por acá la calabaza. Calabaza. Tenemos al zapallo. Palta. Pacay. Tenemos palta, pacay, pepino. Piña. Tenemos también ya, tomate, tuna, ya, pello de lo que le gusta el plátano, ya. Ahí está el plátano. Ya, también tenemos acá, a mí también me gusta el plátano. Así es. La chirimoya, ya. También tenemos por acá la lucma. ¿Ya qué son? Son frutos nativos. Ahora ponemos por acá frutos importados, ¿ya? Frutos introducidos, ¿ya? Tenemos por acá aceituna. Aceituna, tenemos por acá la uva, ¿ya? Aceituna, uva, tenemos por acá manzana, maracuyá. Arriba tenemos maracuyá, melocotón, melón, fresa, naranja, coco, ¿ya? Naranja, coco, sandía, ¿ya? Ahí está entre los principales frutos jóvenes. Muy bien, otra categoría, ponemos por acá primero las semillas, ¿ya? Las semillas. Ahí acá están las semillas. Ya también hay dos dentro de las semillas, ¿no? Tenemos semillas nativas y tenemos por acá semillas introducidas, ¿ya? Semillas nativas. ¿A quién tenemos por acá? Ya, dale con coco ustedes, ¿no? No lo vamos a poner, ¿ah? Ya, tenemos acá semillas nativas. Tenemos acá el frijol.
Frejol, payar. Frejol, payar. Tenemos por acá al maní. Tarwi. ¿Conocen tarwi o no conocen? ¿Sí? Al chocho, ¿no? Un momento les comenté el chocho, ¿ya? Parecía a los frijoles, ¿no? El choclo. Solterito también dice, ¿no? Se come con su tomate, con su cebolla. Ahí está el chocho, ¿ya? Bien, jóvenes, acá ponemos punto y coma porque estas son legumbres, ya son legumbres, ya frijol, payar, maní, tarwi, que son legumbres, ya. Ahora, otras semillas de tipo cereales, tenemos acá el maíz, tenemos acá la quinoa, maíz, quinoa, tenemos a la kiwicha, la cañigua, ya que son semillas nativas. A ver, semillas introducidas. Tenemos acá la arveja, tenemos el haba, soya, tenemos por acá a la lenteja, ya tenemos arveja, haba, soya, lenteja. Muy bien, ellas son las legumbres, ¿ya? Ellas son legumbres, ¿ya? Ahora vamos a poner acá a las semillas introducidas, pero de tipo cereales. Tenemos por acá avena, arroz, trigo, cebada, ¿ya? Acá completamos, jóvenes, tenemos al garbanzo, ¿ya? Recuerden, estamos poniendo la separación de punto y coma porque los primeros que son legumbres, los primeros son semillas legumbres, mientras que los segundos después de punto y coma que son semillas cereales. Bien, ahí están las semillas. A ver, acá ponemos ya hojas, hojas y flores, ya, hojas y flores. Hojas y flores. Bueno, vamos a poner lo que van a preguntar en un examen, ¿ya? Eso no podemos poner, ¿ya? Porque no van a llegar a su casa y el profesor me ha dicho que es una planta alimenticia. Nada, ¿cómo va a venir eso? Nada, ya, a ver, jóvenes, tenemos acá hojas y flores, ¿ya? Nativas. Tenemos por acá, ya, a ver, jóvenes, está la muña. Tenemos por acá el yuyo, tenemos el paico, huacatay, ya, huacatay. Ya, también jóvenes, también está la coca, ya, pero no lo vamos a escribir, ya, no lo vamos a escribir. Vamos a ver, jóvenes, no, se puede malinterpretar, jóvenes, coca, cocaína, y luego, profe, planta alimenticia, no, jóvenes, no. Ahí nomás, no. A ver, acá en las introducidas tenemos por acá ajo, alfalfa, tenemos acá ajo, alfalfa, tenemos la acelga, tenemos a la beterraga, tenemos a la espinaca, ya, espinaca, tenemos acá al brócoli, ¿ya? Ahí está, tu planta favorita, el brócoli, ¿ya? Tenemos por acá el coliflor, ya tenemos por acá el brócoli, coliflor, a la lechuga, ¿ya? El alapio, ahí está la planta apio, no, con A, jóvenes, con A más grande, no, a lo mejor así, ya, apio, ya, ahí está, el apio, ya. Y otras plantas más, ya. Bien, jóvenes, ahí están las plantas alimenticias, ¿ya? A ver, para ir terminando, plantas medicinales. Plantas medicinales. Tranquilo. Ya, a ver, jóvenes, plantas medicinales, ponemos acá. A ver, ponemos plantas cicatrizantes.
Ya, pero a nivel medicinal, a nivel de plantas, a nivel artesanal básicamente. ¿Quién está acá en las plantas cicatrizantes? Sábila, ¿no? ¿Qué más? Sangre de grado, ¿no? Sangre de grado, sábila, sangre de grado, ¿no? También podemos tener acá a la planta confrey, también tenemos la planta copaiba, el aceite de copaiba bueno, un buen cicatrizante también. La papa fermentada, ¿no? A eso se llama tokush, ¿de acuerdo? ¿Han comido tokush o no? Han comido rico, ¿no? Bueno, su olor es fuerte, no, su olor es fuerte, pero el sabor es agradable, ¿verdad, jóvenes? Sería bueno que consuman, ¿verdad? Es muy bueno, ¿ya? Nos ayuda a prevenir enfermedades, profilaxis de muchas enfermedades. Y también hay personas que tienen gastritis, hay personas que tienen úlcera y a base de tokush, a base en general de estas plantas se han sanado. A ver, jóvenes, ¿por qué se da la gastritis? Nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Ya puede ser por el estrés, puede ser por la mala alimentación, ¿no? Ya imagínate que ahí está el estómago, ¿ya? Jóvenes, ahí está el estómago. El estómago libera ácido clorhídrico. Para que el ácido no nos haga daño, nosotros formamos mucus, ¿ya? Este azulito se llama mucus. Este mucus nos protege del ácido clorhídrico, ¿ya? El ácido clorhídrico tiene que destruir el alimento, no tiene que destruir a las células del estómago. Para eso que tenemos mucus. Pero debido a la mala alimentación, mucha grasa, mucho condimento, mucho ají, muchos cítricos, mucho pollo a la brasa, mucho pollo broster, mucha gaseosa, también las drogas, así, el alcohol, la cerveza, ¿de acuerdo? Mira, ¿qué es lo que hace? Te quedas sin mucus, ¿de acuerdo? ¿Qué va a hacer el ácido clorhídrico? ¿Qué va a hacer? ¿Va a destruir nuestras células, sí o no? Va a alterar, lo va a poner rojito, lo va a inflamar. ¿A eso cómo se llama? A eso se llama gastritis, ¿de acuerdo, jóvenes? A eso se llama entonces cuando estas células se alteran, se inflaman, a eso se llama gastritis, ¿ya? Esta gastritis puede conllevar a una úlcera, ¿sí o no? Si seguimos con esa mala alimentación, ¿no? Y esto puede llevar a un cáncer, ¿no? Así es, jóvenes. Ahora, para evitar eso, jóvenes, para evitar eso, o para nosotros poder sanarnos de esto naturalmente, podemos consumir estos alimentos. ¿Qué es lo que hacen estos alimentos? Estos alimentos lo que hacen es regenerar, ¿de acuerdo? Acá no hay mucus. Gracias a estos alimentos se regenera, jóvenes, se regenera ese mucus para que el ácido clorhídrico no nos haga mal, para que no siga destruyendo a nuestras células. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahí está una causa de la gastritis. ¿Otra causa cuál es? El no comer a las horas, ¿sí o no? Comer a deshoras. ¿Ustedes a qué hora almuerzan? ¿No almuerzan? ¿Qué hora almuerzan? Salen a la 1, ¿no? 1:30 deben almorzar, ¿no? No, 1:30 deben almorzar, ¿no, jóvenes? Ya más o menos, no dirán, profe, yo no almuerzo a la 1, ya almuerzo en la noche, ya como doble. Es más, profe, como triple, con eso reemplazo. Pero tu estómago no te va a perdonar, ¿de acuerdo? Si no encuentra nada, ¿qué hace el ácido clorhídrico? A las propias células, ¿sí o no? Lo empieza a comer, lo empieza a degradar, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces, debemos de consumir el alimento, jóvenes, a nuestras horas. Si ustedes almuerzan diariamente a la 1:30, profe, si almuerzo 1:15, ¿me va a dar gastritis? No, de acuerdo, ¿no? Profe, 1:35, no, jóvenes, es alrededor, pues no es 1:30, 2, ¿no? Es alrededor, ¿no? Claro, si no almuerzan a la 1, sino a las 6, ahí viene el problema, ¿no? Si almuerzan a las 7, entre comillas, ahí viene el problema, ¿ya? Así que, jóvenes, no hagan eso, ¿ya? Además, no renieguen, ¿de acuerdo? No renieguen, no se pongan tristes, ¿ya? El estrés, jóvenes, es también una de las bases para originar la gastritis, ¿de acuerdo? ¿Ya, jóvenes? Si por ahí tienen algún problema, algo, se han peleado con algún amigo, problema con el enamorado, enamorada, no se pongan tristes, alégrense, ¿de acuerdo? Si su pareja les deja, no lloren, ¿de acuerdo, jóvenes? Ríanse, sonrían, ¿de acuerdo? Alégrense, ¿ya? Así es, jóvenes, se va una y vienen 2, ¿sí o no? Vienen 3, vienen 4, así vienen muchas, ¿ya? Así es, jóvenes, ¿ya? Entonces, hay que sonreír, hay que alegrarnos, ¿ya? Hay que reírnos, jóvenes, ¿ya? Para evitar la gastritis u otras enfermedades, ¿ya? Muy bien, jóvenes, yo tenía gastritis, ya será hace 2 años, 3 años, en la actualidad no me duele, me imagino que ya no tengo, ¿no? Me imagino que ya se ha sanado, ¿no? Así es, ¿no? Yo más antes para comer, jóvenes, era, pero cualquier cosa le echaba mayonesa, ¿no? Cualquier cosa, vamos a ver. Ay, mayonesa, ¿usted no come mayonesa? Ya le echaba
Ya le echaba mostaza aquí, ya, mostaza aquí, ya, pero bastante en cantidad. Cualquier cosa ya era eso, ¿no? Y yo estaba bien, ¿no? Me decían, te va a dar gastritis, pero yo decía, no, pero si estoy bien. ¿De acuerdo? Me dará, no sé, cuando tenga 40, 50, ¿no? Y para eso me falta un montón todavía, ¿no? Y otra cosa, jóvenes, yo era bien desordenado, jóvenes. Era fines de semana, jóvenes. Había fiestas patronales y todo eso, ¿no? Sábado, domingo, no, sábado, domingo. No era tanto en exceso, ¿no? Pero fin de semana, joven, bastante cerveza consumida, ¿no? A comparación de ahora, ¿no? Todo el año pasado, esa joven, en lo mínimo, de vez en cuando, ¿no? Un vasito no hace mal, ¿no? Una vez al año, ¿no? Una vez al año. No, nada de eso, joven, nada de eso. Yo no conozco eso, ¿ya? Así es, joven, es que hay que cuidarse uno mismo, ¿ya? Yo sé que acá en el salón muchos tienen gastritis, ¿ya? Así es que es una enfermedad frecuente, ¿ya? Es frecuente. ¿Por qué? Porque uno mismo lo busca, ¿no? Por la mala alimentación, ¿de acuerdo? Por la mala alimentación. Si tenemos, hay que consumir estos alimentos y no hay que esperar, ¿no? Si no tenemos, podemos prevenir, ¿no? Profilaxis, jóvenes, prevención. Consuman estos alimentos en vez de un pollo a la brasa, en vez de tu pollo broster, ¿de acuerdo? En vez de tu mayonesa, en vez de tu mostaza, en vez de tus papitas light, en vez de tus doritos, ¿de acuerdo? Consuman acá sustancias alimenticias. Basta, sí. Gastritis no es inflamación y úlcera no es cuando ya rompe la cavidad. Claro, son pasos, ¿no? Gastritis, inflamación, como dices, luego se va inflamando, pero se hace más rojito, ya se rompe, hay agujeros, eso es úlcera, ¿no? Y eso puede conllevar a la alteración de las células, no a un cáncer. Ya tenemos por acá plantas relajantes. No lo vamos a poner, Plantas relajantes, jóvenes, la manzanilla, ¿ya? La manzanilla, ya tenemos por acá la valeriana, ¿ya? No, jóvenes, esas serían alucinantes, ¿no? Lo que ustedes mencionan, ¿no? La hierba, ayahuasca, no sé, la cocaína, no sé qué plantas más, ¿ya? Plantas relajantes, manzanilla, valeriana, tenemos acá la planta toronjil, relajante del sistema nervioso, del corazón, ¿ya? A ver, tenemos acá plantas hipotensoras. Plantas hipotensoras, son plantas que bajan la presión arterial. Ajo, caigua, maíz morado, no, lo natural, jóvenes, perejil, maracuyá, ¿ya? Muy bien, ahí están las plantas hipotensoras. Plantas hipertensoras, y acá tenemos a la planta guión. Muy bien, tenemos acá las plantas litolíticas. ¿Quién está? La chancapiedra, ¿ya? Plantas litolíticas por excelencia, la chancapiedra, ¿no? Destruye los cálculos que tenemos a nivel de la vesícula biliar, a nivel del riñón, ¿ya? La chancapiedra, pero también está la cáscara de la papa. También tenemos a los frutos como la tuna, la uva, la piña, ya la fresa, también tienen función litolítica. A ver, ponemos acá plantas desinfectantes. Ahí está el llantén, plantas desinfectantes, ¿no? Tenemos un golpe, una herida para evitar las infecciones, entonces plantas desinfectantes como el llantén, ¿ya? El llantén, también tenemos acá la verbena, está el llantén, la verbena, también la manzanilla, ¿ya? Que son plantas desinfectantes. Muy bien, a ver, tenemos por acá plantas antioxidantes. Plantas antioxidantes o antimutagénicas para evitar la oxidación de las células, la muerte de las células. Tenemos por acá, jóvenes, a la planta brócoli, la planta coliflor, la planta maca. Ya también tenemos acá como antioxidante al tomate, ¿ya? También tenemos a la beterraga. Muy bien, jóvenes, tenemos acá
Plantas antibióticas. Ibuprofeno. Plantas antibióticas. A ver, ¿qué plantita aparece en el escudo nacional? Aquí. ¿Cómo se llama? La vicuña, no, jóvenes. La robina, no, la quina, no. La planta quina. ¿Sirve para qué? ¿Para combatir a qué? Paludismo. A la malaria, ¿no? O paludismo, ¿no? Contra la quina sirve para combatir a la malaria, contra la malaria o paludismo, ¿no? Gracias a la sustancia que produce, ¿no? La Su nombre quinina, científico. ¿ya? Su nombre científico. Vamos a poner acá, ¿ya? ¿Verdad? Me estaba olvidando. Sí, en el libro hay, jóvenes, algunos nombres científicos, ¿ya? Vamos a poner acá el nombre científico de la quina es Cinchona officinalis, ¿ya? Si están en el libro es porque nos pueden preguntar en el último examen, o en todo caso en el examen de admisión, ¿ya? Cinchona officinalis, ¿ya? Jóvenes, hay que tener presente estos nombres científicos. Mira que hemos puesto de algunos, ¿no? Por ahí Chondracanthus chamisoy, por acá estamos poniendo de la quina, es porque nos pueden preguntar, ¿no? ¿Todas estas plantitas tienen nombre científico? ¿Todas? Sí, de acuerdo. ¿Todas estas plantitas tienen nombre científico? Todas sí, de acuerdo. Claro que yo me lo sé el nombre científico de todas, ¿ah? Por si acaso, de toditas, ¿ah? Por si acaso, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, por acá, la papa. Por ejemplo, la papa es Solanum tuberosum, ¿de acuerdo? Así es, ¿ya? Una más, ¿ya? Una más. Mira, así, al azar, al escoger acá el maíz, ¿ya? El maíz, ¿quién es? Sea maíz, ¿de acuerdo? Sea maíz, ¿ya? Así es, jóvenes, ¿ya? Muy bien. Por ahí la han mencionado un montón, ¿no? En cannabis, ¿ya? A ver acá, jóvenes, la quina Cinchona officinalis es entonces para la malaria, ¿no? Contra la malaria. Contra la malaria. Muy bien, a ver, tenemos acá, jóvenes, plantas para la reproducción. Viagra. Ya, la planta, o tenemos acá, el huito es al revés, ya, plantas por acá que evitan los embarazos, ahorita lo ponemos, plantas reproductivas, tenemos acá a la maca, ¿no? La maca, jóvenes, y sus poderes, ya, ni qué Viagra, ya. La maca tiene poderes de aumentar el nivel de espermatozoides, ya, el nivel de gametos, así es, ya, la maca tiene esas. Claro, es un gran energizante, así es, un gran energizante, así es, jóvenes, ya, la maca, jóvenes, entonces es muy bueno para la reproducción, ya, así es, muy bien. A ver acá, plantas anticonceptivas. Plantas anticonceptivas. Acá está el huito, ¿no? En la selva los nativos emplean al huito, ¿ya? Ellos no conocen preservativo, condón, no, nada de eso, ¿de acuerdo? Ellos a base de huito se cuidan, ¿ya? Es un fruto que está presente en la selva, ¿ya? Bien, jóvenes, ahí están. A ver, ¿qué más faltaría? Ahí están todas, ¿no? Ahí están todas las plantas. ¿Cuál más? La hierba. Relajante, ya está, ya. Ya, no, en plantas medicinales, sí, ahorita ponemos las de distinción. Ahí están todas, ¿no? Sí, muy bien, jóvenes. Ahí, para terminar, plantas que están en peligro de extinción. Plantas en peligro. Plantas en peligro de extinción. A ver, dependiendo del lugar, ¿ya? Dependiendo del lugar, si es, ponemos por acá, a nivel de la costa norte. En la costa norte, ¿a quién tenemos? Algarrobo, Hualtaco, algarrobo, jóvenes, sale la algarrobina, ¿no? Tú que tomas tu jugo especial, estás contribuyendo a que desaparezca el algarrobo. Tú que consumes pollo a la brasa, el pollo a la brasa, jóvenes, el carbón viene del algarrobo, ya estamos contribuyendo a que esta planta vaya desapareciendo, ¿ya? El hualtaco, importante para elaborar parquet, ya, si tienes piso de parquet, ahí vas a tener culpa, ¿de acuerdo, jóvenes? Alguna vez desaparece el hualtaco, ¿ya? Algarrobo, hualtaco, guayacán, algarrobo, hualtaco, guayacán, guarango, son árboles que van a desaparecer si no los cuidamos adecuadamente. A ver, a nivel de la selva, tenemos, debido a la tala indiscriminada, ¿no? Caoba, cedro,
tornillo. Ya, también las orquídeas, ¿no? Se alcanza el espacio, ¿ya? Caoba, tenemos por acá cedro, tenemos al tornillo, tenemos a las orquídeas, la lupuna también, ¿ya? Muy bien, a nivel de la sierra, en la sierra, ya tenemos acá a la puya raimondi, conocido por lo general, ¿no? Con su nombre científico, la puya raimondi, ¿no? Es básicamente, jóvenes, se le cuida por ser ornamental, ¿no? Porque es la planta que tiene la flor más grande, ¿no? Su flor llega a medir 8 metros, 10 metros, ¿no? A comparación de una flor común, no sé, que mide 3 centímetros, 5 centímetros, ¿no? La flor de la puya raimondi es la más grande, ¿ya? Por eso se le trata de conservar, ¿ya? La puya raimondi, tenemos por acá a la planta quinoal, tenemos por acá la planta quisua. Son plantas que están en peligro de extinción. Muy bien, jóvenes. Acá estaba dejando espacio para poner a las plantas analgésicas, plantas medicinales. Analgésicas como quién? Ya, una llantén, otra quién es? La uña de gato, ¿no? La uña de gato. El nombre científico de la uña de gato es... Muy bien, Uncaria tomentosa. ¿Ya? ¿Por qué lo ponemos? Porque nos pueden preguntar. ¿Ya? Uncaria tomentosa viene a ser el nombre científico de la uña de gato. Muy bien, jóvenes. Ahí están las plantas medicinales, ahí están las plantas en peligro de extinción. Ahí está la clase de hoy, el reino plantae. Muy bien, copiamos hasta ahí. Acopien las preguntas.